Bueno, yo quería hablarles un poquito hoy sobre la libertad, que es algo que tiene que ver complejo, conectado al corazón, porque ya pues obviamente a partir de la siguiente clase vamos a entrar a chakra corazón. Entonces quería como decirles algunas cosas al respecto, incluso por una pregunta que me hizo José esta mañana. Y en el documento que les escribí sobre reconociendo tu poder, pues, o la esencia, es recordar que nosotros hemos tenido expresiones por octavas, digámoslo así, ¿cierto? Y eso es parte del proceso evolutivo, es desde qué nivel evolutivo y en la conciencia que tenemos, cómo nos hemos expresado, y todo tiene esa expresión. O sea, el poder se puede expresar solo para supervivir, que sería como el primer nivel evolutivo, y como va subiendo en la medida en que nosotros también ascendemos evolutivamente hablando, pues una cosa es la expresión que tuvimos del poder desde el plexo solar a la expresión que podemos tener del poder conectándolo al corazón, que es la invitación a este momento planetario. Todo lo que como momento de cierre estamos haciendo, en lo que estamos todos en la búsqueda, que es este tiempo de ascensión, o que sabemos que es, como nos han hablado, como del cambio de era, de la era de Piscis a la era de Acuario, o este tiempo como galáctico que todos sabemos que es como un momento coyuntural muy importante como humanidad, es justamente pasar esa expresión del poder del plexo al corazón. Cuando nosotros manejábamos el poder desde el plexo, y lo que cada uno pueda reconocerse, que si se observan, pues sabrán que hay aspectos de la vida donde nosotros hemos proyectado el poder desde el plexo, y otros aspectos donde uno dice, ay, como tan evolucionadito yo, mira cómo fui capaz de hacer esto como más bonito por aquí, más elevadito, más amoroso. Porque obvio, eso es normal, o sea, mientras vamos haciendo como el proceso, uno tiene elementos, aspectos, realidades, creaciones, proyecciones, que las puedo hacer desde un nivel muy inconsciente, muy bajo, obviamente que es el reflejo de esas sombras, de esos dolores, de esas limitaciones, de esos vacíos, y también obviamente hay expresiones de un poder que uno va viendo que son el reflejo de una ganancia evolutiva, o sea, que cada vez ganamos más conciencia, ganamos más sabiduría, ganamos más amor, y eso se va notando ahí. Entonces, normalmente lo que nos pasó pues a casi todos es que, pues sí, a todos como humanidad, porque ya sabemos que la Tierra pertenecía al tercer nivel evolutivo de conciencia, era la escuela, que ese es como el nivel correspondiente, y hace pues unos años, un tiempo, venimos haciendo el paso hacia cuarto nivel. Entonces la expresión que todos traíamos era una expresión del poder desde el ego, que como lo hemos visto a través del trabajo de plexo solar, la expresión desde el ego del poder se refleja fundamentalmente en la relación con el padre, ¿sí? Con lo masculino, que corresponde al padre interno que se refleja afuera, en el papá biológico que cada uno tuvo, en las figuras masculinas importantes, ¿cierto? O sea, parejas, por ejemplo, para las mujeres o para las personas que han compartido homosexualmente siendo hombres, para los jefes, las figuras de autoridad, pero lo masculino expresa muchas cosas. Incluso voy a hacer algo, y es que con Oscar, que a muchas personas le han preguntado cuando hacen la carta astral, hicimos, pues él hizo realmente, hicimos porque yo le dije que poner en las casillas, pero él fue el que juicioso hizo la tabla. Entonces hizo una tabla de lo que corresponde a la energía masculina, lo que corresponde a la energía femenina, y en el centro cómo normalmente lo expresamos en desequilibrio. Se los voy a pasar para que la tengan, porque eso les va a servir. Pero básicamente es poder hacer como el reconocimiento que todo lo que nosotros hayamos expresado afuera es el reflejo de lo que inconscientemente nosotros proyectamos. Eso implica ese papá biológico, y eso implica toda la relación con lo masculino, pero que lo más importante, porque claro, todos de alguna manera, en mayor o menor medida, traemos heridas con lo masculino, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Algunos se sintieron lastimados por su padre, por lo que el papá hizo o no hizo, por el manejo del poder que el papá hubiera tenido, ¿sí? La mayoría en algún momento de nuestra historia, si no es en esta existencia, en otras, pues obvio que expresamos padres biológicos abusadores, violentos. Eso era lo normal, pues porque era el reflejo de la expresión de un poder interno. Y si nosotros miramos la expresión del masculino para atrás, incluso para las mujeres como parejas, lo que atraíamos, lo que como sociedad hemos proyectado, entonces los políticos, los gobernantes, los que manejan la economía colectiva o planetaria, las personas que toman decisiones, las personas que nosotros llamamos los seres de poder en la Tierra, la expresión que se ha hecho del poder ha sido dual,
porque hasta el plexo es dual. Entonces, ¿qué hemos reconocido? Que siempre va a haber unos que se imponen y mandan, manipulan y abusan. Y por ende, si esos existen, tiene que haber otros que sean los que están sometidos, abnegados, bobos, las víctimas, el que se dejó, el que le hicieron, el abusado, el pobrecito. Sí, pero obviamente eso es porque no se ha expresado un poder en unidad desde el centro, o sea, en una integración. Entonces, el asunto más importante no es como quedarnos en las circunstancias, en la historia y en los hechos, porque como nos lo decían ahorita en la meditación, normalmente lo que el ego hace es quedarse en la forma de la experiencia. Entonces el malo es el político corrupto, que si usted supiera, venga, le cuento la historia, o el malo fue Hitler, o el malo es el cura que violaba a los muchachitos, o que se consiguió una novia, o el malo, o sea, generalmente nosotros asumimos que es cuestión de buenos y malos, son buenos los pobrecitos sometidos y son malos los que abusaron del poder, pero como al pasar al corazón, lo que importa realmente no es si son buenos o malos, sino si cada uno puede asumir su poder y expresarlo en sabiduría, en luz y en amor, ¿sí? Entonces, todos los personajes que cada uno tenga, el que sea, unos están lastimados por el papá biológico, por ausencia o por presencia, por lo que hizo o por lo que no hizo. Y si no fue el papá, entonces seguro que cada uno nos conseguimos a alguien que nos sirviera para darnos cuenta de ese arquetipo colectivo, ¿sí? Algunos ha sido a través del padre biológico, muchos ha sido a través, por ejemplo, las mujeres de los hombres, parejas masculinos que conseguimos, casi todas a lo largo de la historia, en algún momento hemos tenido la experiencia de haber tenido alguna experiencia con un masculino que pudo haber sido violento, abusador, la mayoría en algún momento fuimos violadas, si no fue en esta vida, entonces en otra, o sea, que es solo la expresión de que no hay un manejo del poder que todavía hubiera madurado lo suficiente para expresarse en unidad, en equilibrio, en compensación desde el corazón. Lo más importante es poder entender que eso no fue malo, porque la interpretación de eso es lo que nos causa el dolor. O sea, es el juicio de esa experiencia, es el haber juzgado a ese padre, o el juzgar al político, o el juzgar al cura, o el juzgar a la pareja, o el juzgar al jefe, o el juzgar al personaje, que lo único que está haciendo es servirnos de espejo para poder hacer un reconocimiento del manejo del poder que todos hemos tenido desde el interior, ¿sí? Entonces, todo el poder masculino que se expresa en desequilibrio, nosotros lo vamos a poder identificar internamente, cualquiera nos puede servir de espejo para saber eso, porque el poder está desbordado o contenido. Entonces, cuando el poder está desbordado, ¿qué implica? Controlador, impositivo, manipulador, quiero cambiar al otro para que piense, actúe, sienta, diga y haga lo que a mí me conviene. En el fondo todos somos manipuladores. Dígame, pues, ¿quién no alguna vez ha hecho, aunque sea alguna cosita así chiquita, para convencer al otro de que donde está equivocado? Y que no debería o sería mejor que, pero que la única intención de eso es para yo sentirme bien. Vea, papá, vaya al doctor. ¿Y para qué le está haciendo que vaya al doctor? Porque está enfermo. ¿Y por qué no lo deja que se quede enfermo? Porque se puede poner más mal. Y luego me embalo yo. Se muere, después yo qué hago cuando me muera, no puedo con la culpa. Entonces miren que normalmente a veces las intenciones que nosotros tenemos desde el poder no son tampoco muy claras. Lo que pasa es que si es un político como el presidente amigo de allá arribita, entonces ese sí todo el mundo le tiene el ojo en la mira y lo trata mal por todas las cosas que hace. Pero si somos nosotros, que al final también somos medio políticos en nuestras relaciones de otras formas, entre comillas, aparentemente más sutiles, no lo vemos, pero todo es un reflejo. Entonces, lo importante es poder hacer ese reconocimiento que el poder se vuelve desbordado, y desbordado quiere decir que controla, que impone, que manipula, que pretende que se haga afuera el cambio para yo estar bien, que cree que el poder es algo que viene desde afuera. Entonces, obvio, son los seres que nosotros llamamos los poderosos de la tierra, porque entonces tienen el poder en el dinero, tienen el poder en el hacer, tienen el poder en una función, en una labor, en una profesión, ¿sí? Pero el poder no lo tienen incorporado, no está dentro, depende de algo afuera. Entonces, como ese poder depende de algo afuera, no lo va a perder, va a hacer lo que tenga que hacer para preservarlo, porque no es propio. Si realmente yo supiera que el poder es propio, ¿cómo lo voy a poder perder? Lo que es mío nadie me lo puede quitar, lo que es esencial no me lo puede sacar nadie, ¿sí? El otro nivel de expresión del poder, entonces, es cuando no hay un reconocimiento del poder, creo no tener el poder lo tienen otros, entonces estoy sometido.
¿sí? Pero si miramos, en ambos casos no hay un real poder. Simplemente uno cree ser poderoso, pero es un poder que depende de lo externo, de manipular a otros, de imponer a otros, de mentir, de hacer cualquier cosa. O sea, que no tiene ningún problema en matar, en robar, en extorsionar, en usurpar a otros su poder y someterlos, esclavizar, y habrá muchas formas diferentes de hacer eso, pero en el fondo es la misma cosa. Entonces, cuando nosotros hacemos un reconocimiento, podemos saber que desde el plexo esa es la única expresión del poder que existe. Y por eso es una expresión en dualidad. Entonces, en dualidad es eso, es un poder que todavía no tiene claridad. No está clara la intención de lo que hago, ni de lo que digo, ni de lo que genero frente a la relación con los otros. Y eso es lo que genera todas las relaciones kármicas. Porque lo que hacemos es que, como no hay una claridad en el poder personal interno, ese poder no está conectado realmente al corazón ni en la luz, no tengo más opción que reflejarlo afuera en el conflicto interno que ya tengo, en la dualidad interna que ya tengo, en la ausencia que tengo de ese poder, para poder ser consciente que tengo que hacer un trabajo, ¿sí? Entonces, lo más importante hasta ahí es que cada uno reconozca. Eso es lo que todos colectivamente hemos expresado. Para que ninguno sienta que yo estoy peor, o a mí me fue más mal, mi papá fue más malo, mi pareja fue más mala, mi jefe fue peor. No, todos estamos en la misma, porque es un arquetipo colectivo. Y que ahora simplemente la invitación es pasarlo al corazón. Entonces ahí es donde viene la libertad. Entonces es poder hacer como el reconocimiento que la libertad siempre ha estado y está asociada como esencia al poder. Lo que a nosotros nos da la verdadera libertad es reconocer el poder, o sea, reconocer nuestra verdadera esencia. ¿Qué es lo que sucede? Que el ego cree que la libertad es hacer lo que a uno le dé la gana y que no pase nada. Entonces, hay una cosa que es muy bonita, y es que si ustedes reconocen, los chakras hemos hablado que se manejan por septenios. El septenio de la adolescencia es el que corresponde a plexo solar. ¿Qué es lo que pasa con un adolescente? Yo me mando solo, hago lo que a mí me dé la gana. ¿Usted quién es para decirme yo qué tengo que hacer? Y ya están listos para poner los zapatos y irse de la casa. Pero no pueden asumirse. Porque lo que el ego ha creído todo el tiempo es que la libertad es hacer lo que yo quiera y que no pase nada. Pero la verdadera libertad es yo decido y asumo. Entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado? Que eso es lo que genera la inmadurez emocional. Que mucha gente cumple el septenio a los 21 y no es maduro emocionalmente. Que se supone pues que el chakra sería de los 14 a los 21 y los hombres 2 añitos más, o sea, más o menos desde los 23, 24 hasta los 25 años más tardar. Pero ¿cuántas personas realmente son maduras emocionalmente a esa edad? La mayoría no, ¿sí? Porque lo que nos va a dar la madurez emocional no es pues solo la edad biológica, es poder conectar ese poder al corazón. Y que eso implica por empezar a asumir. Entonces, ¿qué significa asumir? Lo primero que nosotros tenemos que asumir es poder entender que todo lo que he vivido en mi libertad como espíritu lo diseñé yo. Pero ¿qué es lo que nos pasa? No asumimos que esa fue la elección del espíritu. Entonces es ahí, al no asumir que yo le escogí todo eso, donde me siento víctima. Entonces constantemente estoy sintiendo que alguien me hizo algo o no me dejó tal cosa. Entonces miren que siempre tenemos como a quien culpar de los resultados que tengo. Eso fue porque mi papá tal cosa, eso fue porque mi mamá, es que a mí no me tocó, es que a mí no me dieron, es que a mí no me enseñaron, es que a mí no me dijeron, es que yo no tuve todas las oportunidades que usted tuvo, es que vea, eso fue por el violador, eso fue, o sea, siempre como a quien culpar de los resultados que yo obtengo, cuando finalmente esa libertad no solo es la libertad de hacer lo que quiero, es entender que yo escogí ese papá, esa mamá, cada cosa que cada ser humano hizo frente a mi vida, que eso lo hemos hablado un montón. Todo está ahí porque fue un contrato kármico que yo hice. Y yo fui el que le dije a ese ser que fuera un HP para mí. O el manipulador mayor, o el mentiroso máximo. O como muchos, por ejemplo, que hemos tenido el papá que impuso. Pues yo creo que la mayoría de nosotros, todavía la generación nuestra, nos tocó que se hacía lo que el papá dijera en la casa. ¿Por qué? Porque yo mando aquí. Pues yo me acuerdo que mi papá decía eso. ¿Por qué? Porque yo mando aquí. Al que no le guste, la puerta está abierta. Eso sí, si se va a ir, tiene que ser capaz de asumir irse. Y si no puede asumir irse, entonces asuma quedarse. Pero miren que al final la libertad es eso. O sea, que uno siempre tiene la posibilidad de tomar las decisiones que quiera,
pero las decisiones que tomas las tienes que asumir. Y desde el espíritu esa libertad siempre ha existido. O sea, todo ser diseña todo su proceso de experiencia de acuerdo al nivel evolutivo. La experiencia es correspondiente, que se acuerdan que hablábamos también que la ley de este chakra es la ley de correspondencia, porque esa es la libertad. O sea, lo que vibra en mi interior me es correspondiente externamente. Esa es la libertad que tiene el ser, de saber que va a proyectar exactamente lo que tiene adentro, pero que no es para resignarse y sentir que lo único que puedo hacer es proyectar eso. O sea, si escogí un padre controlador, impositivo o miedoso, o que tenía muy mal manejo del dinero, o si finalmente abusaron de mí, no importa cualquier realidad que yo haya proyectado, siempre tengo la libertad de proyectarlo diferente. Yo hago un cambio internamente y eso implica que eso se genera en un cambio externo, porque esa libertad siempre constantemente está ahí. Lo que pasa es que eso implica asumir las consecuencias de las decisiones que tomamos en cada momento. Y la razón más importante por la que generalmente no creamos el cambio es porque lo que motiva el cambio no es una aceptación en amor y gratitud de lo que vivimos hasta este instante, asumiendo que fue mi creación, que era necesario, que era perfecto, que eso estaba ahí para hacerme crecer, sino que el motivo del cambio es desde una pérdida de la libertad. O sea, yo no quisiera que eso fuera así. Eso está mal así. Hay un juicio, hay un rechazo, hay una resistencia, hay un no asumir el resultado y desde ahí queremos que las cosas cambien. Entonces, no tengo la libertad para hacer el cambio. Estoy atado, o sea, estoy victimizado. Cuando yo me siento víctima, no tengo libertad, no tengo poder. Porque la libertad, ya les dije, está asociada al nivel de poder interno que yo pueda llegar a tener. Entonces, si yo no siento que tengo el poder, sino que otro tuvo el poder sobre mí, no soy libre y sin libertad no estoy atado. ¿Y atado qué voy a poder hacer? Entonces, por eso es que muchas veces no vemos como los resultados de cambio, porque no asumimos la libertad que realmente nos corresponde. Constantemente estamos poniéndonos en una postura de desempoderamiento, porque eso solo lo hacemos nosotros solos, e incluso que puede haber cualquier circunstancia. Yo puedo estar en la cárcel y sentirme libre. O sea, la libertad nunca jamás va a estar asociada a la circunstancia, sino a la capacidad de asumir la circunstancia. Siempre seré libre de tomar una postura X o Y frente a cualquier realidad. Puedo asumir que eso está ahí para hacerme crecer, que todo lo que existe y sucede era necesario, era perfecto, era un regalo de mi ser, y si desde esa libertad de asumir la experiencia yo la tomo, eso me va a nutrir, eso me va a enriquecer, eso me va a sanar, eso me va a hacer crecer, y al crecer mi correspondencia interna cambia porque mi vibración va a ser diferente, y eso es lo que me va a permitir proyectar otra cosa completamente distinta y no sentir que estoy atrapado en una realidad. Porque miren que a veces uno siente como que lo que te corta la libertad es repetir los procesos. Pues uno se siente a veces atrapado como en la realidad, atrapado en una experiencia kármica, atrapado en algo que no te gusta, o sea, atrapado con una familia que no es del todo lo que tú quisieras, atrapado en una relación de pareja que ni contigo ni sin ti, y me voy y me consigo otro igualito. No sé si, pues eso es lo que yo les quiero decir, como que normalmente lo que uno lo hace sentir como que no tengo la libertad suficiente es estar atrapado en una realidad. Incluso que al final, por eso muchos llegamos a estados tan como límites de la falta de libertad, que solo es una percepción, que sentimos que nada tiene sentido de estar acá. Entonces uno pierde hasta el propósito, pierde hasta el sentido, siente que ¿para qué? Que mejor me quiero morir o que me quiero evadir. Entonces algunos se van durmiendo, otros trabajando, otros en lo que llaman amor en pareja, otros porque entonces suicidémonos. Pues, o vamos televisión, o pues evadirse, ¿cierto? Pero siempre es porque la sensación es no tener el poder suficiente para cambiar las cosas. Y cuando yo decido no tener el poder suficiente, entonces no lo tengo. Pero eso es una decisión que en libertad yo tomé y tengo que asumir las consecuencias. Pero de la misma manera que en algún momento yo decido que no tengo el poder suficiente y que soy víctima de las circunstancias o de los otros y tengo que asumir esas consecuencias de ser víctima, de la misma manera en algún momento cualquiera yo puedo decidir que eso es mi creación y que si todo es mi creación yo lo puedo cambiar porque no estoy obligado a seguir repitiendo la misma creación. Entonces por eso es que la libertad está profunda, íntimamente asociada al nivel de reconocimiento del poder. Entre más yo sé que yo he creado cada cosa y la asumo, más libre soy. Eso no quiere decir que ser libre sea hacer lo que me dé la gana sin consecuencias.
Me sentiré a veces miedoso, tendré dudas, desconfianzas, me costará, lloraré, me dolerá, pero yo también puedo asumir todo eso. Y asumir que es mi propia libertad sentirme mal, es mi libertad tener miedo, es mi libertad ponerme irascible, es mi libertad incluso en algún momento haber echado la culpa. O sea, que todo finalmente ha sido una decisión. Y que cuando yo tomo una decisión, yo automáticamente tengo una consecuencia. Entonces, libertad no solo es hacer lo que quiero, la libertad es decido y asumo. Incluso, muchos dirán, entonces no decido no decidir. Tome las consecuencias de no decidir. Porque muchas veces esa es la postura que tomamos. Yo no tomo decisiones para que los demás decidan por mí. Yo no pongo límites, yo no digo que no, yo no pongo la firmeza frente a tal persona, no le dije que no me gustaba, no le expresé lo que quería, pero eso también fue una decisión. Y fue tu libertad haberlo hecho. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que no asumimos eso. Entonces, miren que, por ejemplo, yo pienso para mí, en mi infancia, mi papá muchas veces dijo lo que se tenía que hacer y desde el miedo nosotros hicimos lo que él quería. Pero eso fue la decisión de cada uno. Ninguno en su momento fue capaz de decirle de malas, aquí no se hace lo que usted quiere, porque no queríamos asumir la consecuencia de lo que eso implicaba. Pero eso también es una decisión. No quiero asumir la consecuencia de enfrentarte y decirte que no. Bueno, entonces yo asumo que yo decidí quedarme callada y decidí someterme. Pero yo creo que esto es muy importante que lo entiendan, porque yo siento que las heridas emocionales más profundas, ojo lo que les estoy diciendo, las heridas emocionales más profundas están en no haber asumido las decisiones que he tomado. Así sea de no decidir, así sea de someterme, así sea de complacer, así sea de creerme que no tenía la libertad. Y obviamente todo lo que desde ahí hemos creado inconscientemente, atraer seres que abusaran, seres que nos maltrataran, seres que manipularan, seres que nos impusieran, cualquier realidad. La realidad que tenemos desde la política, desde la religión, desde la economía, desde la educación incluso, que a veces también está tan distorsionada, aparentemente en pérdida de la libertad de pensamiento. Pero lo importante es poder reconocer que todo eso ha sido así porque no queríamos asumir las consecuencias. Entonces, si nos parecía más cómodo, pues eso es lo que uno tiene que asumir. Me pareció más cómodo tragarme entero lo que me enseñaban en el colegio por no ser rebelde, tragarme entero lo que el papá dijo, tragarme entero lo que la pareja dijo, complacer aquí, quedarme callado acá, no hacer algo diferente. Eso ha sido una decisión de cada uno. Sin embargo, también hay algo que yo pienso que es muy bonito y es que lo que nosotros llamamos pérdida de libertad, en lo que muchas veces ha pasado cuando nos sentimos sometidos, en el fondo ni siquiera es eso, sino que son límites necesarios en un momento evolutivo. Entonces, voy a explicar eso. Yo pensaba, por ejemplo, para mí, ahora que soy mamá, muchas veces me ha pasado con Sofi, que yo a Sofi le digo, ¿qué quieres? Tal cosa. Y después ella ya no quiere asumir lo que decidió. Y yo en eso he sido muy firme, porque siento que eso es lo único que hace madurar. Madurar no es que ella haga lo que yo creo que está bien. Madurar es que ella asuma lo que decida. La única madurez emocional real es tener la capacidad para tomar decisiones o decidir no decidir, pero sobre todo está en la capacidad de asumir consecuencias. Esa es la verdadera madurez emocional, cuando yo puedo asumir cualquier consecuencia. Asumo que me duele, asumo que me sentí enojado, asumo que sentí tristeza, asumo que tengo miedo, asumo que me siento dual, asumo, o sea, cuando yo me apersono de ese mundo interno y de las consecuencias externas que eso implica. Pero normalmente, ¿qué es lo que pasa con los hijos? Y es que los padres imponen lo que es bueno, prohíben lo que es malo y les asumen las consecuencias a los hijos. Entonces, por eso es que si uno se pone a ver quién es maduro emocionalmente, pues la gente muere a los 80 y nunca maduró emocionalmente, porque nunca asumió su libertad. Asumir la libertad es poder decidir o no, pero tener que asumir las consecuencias como que son mis propios resultados de vida, ¿sí? Entonces, cuando a veces yo he sido firme con ella, tu decisión fue esa, tienes que asumir. Me estás imponiendo, me estás obligando. Ella muchas veces siente eso, pues o me lo dice.
es que me estás obligando. No, es que yo te estoy obligando porque yo no fui la que tomó esa decisión. Esa fue tu decisión. Entonces yo simplemente te estoy poniendo a que tú asumas las consecuencias de tus decisiones, o de haber decidido o de no haber decidido, lo que sea que escojas, pero que tú puedas asumir los resultados. Pero observando y pensando en eso en estos días, yo sentía, es muy bonito porque al final, si nosotros miramos el padre interno y por ende el externo y la autoridad externa, que al final a veces no es la más sabia, pero ¿qué importa? Es el que pone los límites, ¿cierto? Llámese la norma, la policía, incluso hasta la misma religión. Miren que la religión es cierto nivel de autoridad a nivel religioso, o si te conseguiste un gurú, o la profe incluso, que al final le preguntan a la profe, ¿qué hago? Y si ella dice alguna cosa, a veces algunos lo toman como palabra de Dios, aunque les he dicho, no me crean nada, pero ¿qué hacemos? Es la decisión del que decide creer a ciegas. Todo eso que está ahí como algo externo, que de alguna manera te pone un referente, un patrón, te limita. Te limita en tu manera de pensar, te limita a veces en tus decisiones, porque aunque sea uno por culpa, a veces no hace cosas y estás limitado, porque la culpa te limita, porque el no querer hacer daño a otro te limita, porque la vergüenza te limita, porque el sentirte responsable de otro te limita, porque la lástima, el pesar te limita, porque la necesidad y la dependencia te limita. O sea, hay un montón de cosas, entre comillas, que uno siente como límites y que en el fondo eso es pérdida de la libertad. Pero yo creo que eso es necesario mientras estamos en el plexo, porque es como, ¿qué tal que tuviéramos el poder infinito y bien inmaduros? Es como uno decir, ¿cómo le entrego un cuchillo a un niño pues de 1 año? No tiene la madurez para manejar el cuchillo, hay que ponerle límites. Entonces, aún no tener toda la libertad, y eso implica haber sido abusados, manipulados, impuestos por otros, a veces incluso jugar yo a imponerle al otro, manipular yo al otro, porque todos hemos jugado en los dos bandos. Pues aquí no solo es que pobrecito yo que me hicieron, ¿no? ¿Y cuántas no hizo usted mío? En esta vida, bueno, Traigurito jugó para los dos lados. Pero es poder entender que esos límites que nos coartan la libertad era necesario y perfecto como una forma de preservación. Piensen incluso que cuando un bebé nace, uno lo mete en un corralito. Ay, no, pobrecito, está encarcelado entre barrotes. Sí, pero ¿qué tal que no? Lo va a tirar a que vaya por el mundo sin saber ni siquiera qué puede comer y qué no puede comer y qué puede tocar y que no se va a morir en un día. Usted no puede dejar a un niño suelto a su suerte sin límites. Porque si lo deja suelto se va a morir, de verdad. O sea, él necesita que usted le pueda decir, no se coma eso, no toque eso, no se tire por ese volado, porque vea, esos son 10 pisos, usted se va a matar, se tira por el balcón. Y él va a sentir, no soy libre de hacer lo que me da la gana, yo me quería tirar. Y le da rabia, y hacen pataleta y todo. Y lloran. ¿Y cómo así que no me dejas comer toda la tienda de dulces? Y se tiran en el supermercado hasta que o el papá le ceda y le compre el dulce, o el show sea tan grande que al final pues le hagan corrillo y terminen en la casa con pela. Pero miren que todos esos límites, yo pongo los ejemplos con un niño, pero son límites que en el fondo nos preservan mientras maduramos para asumir un mayor nivel de poder y libertad. Porque la libertad, igual que todos los procesos, tiene que ser ascensional. Yo no puedo tener toda la libertad de una, por ende no puedo tener todo el poder de una. Por eso las veces que no he asumido mi poder tampoco fue un pecado, ni para culpar a otros ni para culparme a mí. Así me hayan manipulado o yo haya manipulado, así me hayan sometido o yo haya sometido, así yo haya complacido o otros estén para complacerme. Porque miren que hemos jugado siempre como en ese péndulo de las cosas. Lo importante es poder entender que eso eran etapas evolutivas para subir el poder al corazón. ¿Qué pasa? Venga para acá, sí. Sí, porque hay ya gente. No era que... No que no. Arreglaron el... Arreglaron el internet milagrosamente. Sí. ¿Qué pasa en estas circunstancias con la decisión de un suicida? ¿Qué pasa bajo estas circunstancias? ¿Listo? Bajo estas circunstancias y cualquier circunstancia, toda decisión que uno toma tiene que asumir. Entonces, cuando tú eliges que te vas a querer suicidar, tú solo tienes que asumir las consecuencias. Y las consecuencias es desencarnar
y verse en el otro lado que no resolviste nada, yo lo digo por mí porque yo ya lo viví, y tienes que volver en el mismo nivel del proceso, en otra encarnación, además con la culpa en el hijo de madre que me intenté suicidar. O sea, lo único que hiciste fue sumarle una carga más de autoagresión, de desamor, de huida, que al final lo único que hace es vaya, siga otra vez en la tarea y súmele un pedacito. Pero también es muy bonito que el ser incluso nos permite eso. Por eso yo decía que hasta a veces la pérdida de la libertad, que obviamente el que se intenta suicidar es porque no asume un poder, no se siente capaz de asumir la realidad de vida que escogió, y lo digo porque yo también lo viví en su momento. Entonces es cuando uno se siente tan atrapado en este mundo, en esta vida, en esta realidad, en estas consecuencias, en estos resultados, que uno cree que la solución es irse y tiene toda la libertad de ensayar para darse cuenta que esa no es la solución. Entonces miren que por eso es muy bonito que todos esos límites que a veces uno se pone desde el pensamiento porque se siente limitado, desde la visión de la vida, desde el compartir con los otros o de cualquier experiencia, al final siempre tienen consecuencias. Y lo más bonito de todo es que son esas consecuencias las que nos hacen crecer. Son los resultados, incluso los más indeseables, los que nos maduran. Entonces, ¿qué es lo más bonito de todo? Cuando ya uno pasa el poder al corazón, la manera en que el corazón ve las cosas es, todo es un regalo. Todo es un acto de amor. Todo te lo merecías. Todo es como la cosa más grande y por eso una de las características más importantes cuando uno llega al corazón es que a uno lo único que le queda es gratitud. Pues, ¿qué más vas a voltearle a las cosas? Solo hay gratitud. Porque al final, pasara lo que pasara, o lo que no pasó, o lo que fue rico, o lo que fue maluco, todo eso estaba ahí porque fue tu libertad de escogerlo y porque a través de todo eso tú siempre estuviste creciendo y todo eso estaba ahí era para hacerte madurar. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando finalmente uno puede intentar suicidar 50 veces, 1000, las que quieras? Te morís y volvés, te morís y volvés, te morís y volvés, hasta que va a haber un momento donde uno dice, a ver, pues, ¿qué sigue pues? O sea, sigo atrapado en una realidad de la que no me puedo salir. Es lo mismo que cuando tú te consigues una pareja y terminas y te consigues la otra y es lo mismo, y terminas y vuelves y te consigues la otra y es lo mismo y es lo mismo y es lo mismo. O en un trabajo o con el cuerpo. Entonces me enfermo de una cosa y me sano de eso y me enfermo de otra. Miren que normalmente nosotros nos sentimos en cualquier realidad atrapados de alguna manera. Entonces ese es el límite, lo que te lleva a la búsqueda y al impulso. Yo, por ejemplo, siento que si mi papá en su momento no hubiera sido a veces tan duro como en ciertas cosas y tan limitante, porque pues en mi época todavía no sale, si sale, come, no se viste, no se motila, no hace esto, aquí el que vive en esta casa tiene que... ¿Cierto? Todos esos límites que en algún momento, yo creo que por lo menos en la generación nuestra era muy común eso, pero yo siento que esos límites fueron impulso. Y que una de las cosas que yo he entendido, sobre todo en estos días que he estado escribiéndole los documentos de Plexo y eso, y como meditando mucho sobre mi propio proceso de Plexo, yo sentía, la limitación abre portales a nuevas expresiones. Así que la limitación te da libertad para salir de una rueda de repetición y pasar a otra experiencia. Entonces es justo la limitación la que nos asciende en espiral. Entonces, ¿qué es lo más importante? Poder entender que ninguna limitación personal o proyectada afuera, porque a veces uno ve la limitación como si no fuera mía, sino en un problema afuera, ¿cierto? En una dificultad en la relación con el papá, con la mamá, en pareja, o con el trabajo, con el dinero, con una enfermedad. Yo, por ejemplo, la experimenté fuertemente con la rodilla, una limitación de no poder caminar ni moverme por mí. ¿Y qué fue lo que yo noté con la limitación? Que eso me ha abierto todas las puertas que quiero. Es más, lo mejor que me pudo pasar fue haberme ido a Irlanda de Europa en silla de ruedas, porque entre todos los paros de aviones, eso me convino como nunca, porque entonces, por ir en silla de ruedas, no tenía que hacer filas, me pasaban de una, inmigración de una. A muchos los dejó el avión, pero a los pobres minusválidos, qué pesar cómo los dejamos, ese hay que pasarlo de primero. Entonces a mí nunca ni me cancelaron un vuelo. Entonces yo observando todo eso, yo decía, ay, tan bonito. Pues yo entendí que no era solo la rodilla, era lo que mi ser me quería decir, la limitación abre puertas. Incluso piensen cada vez que uno siente que algo lo talla y te coarte y es uno como, que me voy de esta casa, que tengo que conseguir cómo largarme, pero eso te sirve de impulso. Estoy muy aburrido en un trabajo, estoy harto, me tengo que ir para otro mejor.
pues miren que eso es lo que lo motiva a uno. O sea, estás mal en una relación de pareja y uno dice, esto hasta aquí, no puedo más con esto, más con los celos, ni con la infidelidad. Y uno que siente el deseo de pasar a otro nivel de experiencia. Entonces miren qué bonito que si todo fuera muy chévere, uno se relajaba en la zona de confort y moría ahí. Pero el sentirse limitado, tallado, coartado, presionado, es lo que de alguna manera nos mueve al cambio, a evolucionar y avanzar. ¿Por qué les digo todo eso? Porque eso es lo que les va a dar paz en el alma. De devolverse a recapitular todo lo que en algún momento pareció horrible. El que me abusó, el que me maltrató, el haber, cómo fui de idiota, cómo me la dejé montar, cómo hice tal cosa, cómo no dije que no, cómo no puse el límite, cómo me complacía cómo dejé de pensar en mí, cómo me dediqué solo a los hijos. Todos esos reproches que uno hace. Que obvio en su momento fueron expresiones de no haber asumido un poder y de no haber asumido mi libertad. Pero qué chévere, eso también era necesario. Y hoy puedo asumir que no lo hice, pero es que eso me ayudó a madurar. Y va a haber un momento en donde la madurez hace que lo hagas naturalmente. Donde ya no tengas que pensar para decir que no. Ya sabes que puedes decir que no. Dijiste tantas veces sí queriendo decir no, que llega un punto donde uno dice, ay no, qué pena, pues yo ya no estoy para eso. Pero la única manera de uno llegar a ese punto fue 1000 veces que dije sí queriendo decir no y por dentro, boba, ¿para qué no dijiste que no? Es que ¿para qué? Si yo no quería hacer eso. ¿Y quién me puso en esta? Si yo no quería ir a esa fiesta y no quería ir allá. ¿Y yo para qué le hice regalos si no quería? ¿Y por qué le dije que sí le pesaba la plata si sabía que no me lo iba a pagar? Y todo lo que uno se reprocha. Pero que si nosotros miramos, eso era necesario. Entonces, ya, ¿qué es lo más importante yo siento frente a la libertad? Recuerden siempre, siempre han sido libres, así crean que no. Nunca, jamás han perdido su libertad. Entonces, eso implica, me manipularon, mentiras. Usted se dejó manipular, esa fue su decisión. Y ahora no lo quiere asumir y le echa la culpa al otro, tan malvado, véalo, es que usa la enfermedad, usa el dinero, me manipula y me dice que si no, tal cosa y tal otra. Usted solo se está dejando. Y está bien si no es capaz de hacer otra cosa que dejarse manipular, hasta que se sature. Esos límites también son sanos, el sentir que no tienes la libertad para decirle al otro, no me interesa, no te creo, o lo que sea, o no te quiero ayudar, o muérete. Lo que sea. Que es que siento culpa. Entonces usted es esclavo de su culpa, pero asuma que usted decide entregarle el poder a su culpa y tiene todo el derecho. Pero va a haber un momento que de entregarle todo el poder a la culpa, usted se va a cansar de eso. Y usted va a sentir que tiene que pasar a otro nivel, en el que no puede vivir solo de culpas. Porque las culpas te dejan en el mismo nivel todo el tiempo, sintiéndote el malo, y uno tiene que asumir cómo se siente mal sentirse el malo, y entonces tiene que asumir, vivir complaciendo a los otros para no sentirse culpable, y estar pendiente todo el tiempo de la opinión del otro, si le va a gustar, si no le va a gustar, si me está aprobando, si me está rechazando, si me va a dar su amor o si me va a dar su amistad. Todos hemos tomado esa decisión durante mucho tiempo, de comprar el amor al peor de los precios. De comprar el reconocimiento, la amistad, la pareja, los padres incluso, o sea, cada uno en su momento hizo eso, pero lo importante es poder reconocer, eso fue mi decisión. Ahora, claro, muchas de esas decisiones fueron inconscientes, inmaduras, porque yo no sabía desde dónde estoy decidiendo eso. Pero lo más bonito frente a la vida es que hagas lo que hagas, tienes que asumir las consecuencias. Decidas lo que decidas, desde toda la conciencia o toda la inconsciencia, tienes que asumir las consecuencias. Ahora, ¿qué es lo más bonito? Asumir las consecuencias te hace consciente. Quiere decir que yo lo necesitaba, así sea tomarlo desde mi nivel más inconsciente y vacío emocional y más necesitado y más infantil. ¿Qué importa? Como en algún momento tengo que asumir las consecuencias, eso me va a hacer más consciente. Y va a haber un momento donde yo me voy a dar cuenta como ese bobito. Yo que me dejaba manipular, yo que le entregaba el poder a todo el mundo. Yo que no me he pasado y no complaciendo. Pero en el momento en que ya hago conciencia, recuerden que siempre luego viene el entrenamiento. Entonces ahí es donde realmente podemos empezar a asumir un poder. Cuando puedo empezar a asumir mis resultados, mis decisiones y las consecuencias. Y es ahí donde yo puedo decir que sería más amoroso conmigo. Por eso ya luego pasa al corazón.
es amoroso conmigo seguir haciendo lo mismo. Luego vamos a ver que chakra corazón es ley de evolución y evolución es cambio. Entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿sigo haciendo lo mismo? ¿Esa es tu libertad? ¿O hago otra cosa? Cuando pasa el corazón, hay que hacer otra cosa. Tengo que decidir dirigir mi poder de otra manera, tomar nuevas decisiones, ya desde otro punto, desde el entendimiento de que importa que he sido complaciente siempre, pero eso me va a servir a mí y al otro. No, bueno, entonces empecemos a hacer el HP de turno por un rato. Porque segurito pues que pasar a decidir distinto es pasar a ser el malo de la película por un montón de tiempo. Entonces empezar a decir que no, empezar a decir ya, ay, que te vas a morir, no te vas a morir, eso es lo que quieres, que todos giremos en torno tuyo. Pues el enfermo que manipula con la enfermedad, el que manipula con el dinero, el que manipula con pobrecito yo, todo lo que te he dado y te lo estoy cobrando. Pues que a veces uno tiene que ser firme, de pronto un poco duro para lo que el otro percibe, pero finalmente también es, si tú puedes asumir tu libertad, puedes permitir que el otro asuma la suya. Y donde tú asumes tu libertad, la culpa no cabe. Porque si yo soy capaz de asumir mi libertad, puedo entender que el otro también es libre de asumir lo que yo hago, no haga como quiera. Y si yo puedo entender que todo lo que los demás han hecho hacia mí o han dejado de hacer es un contrato kármico, como les he dicho 1000 veces, lo que yo haga o deje de hacer frente a otro es un contrato kármico. Y si soy el hijo de madre de turno para el otro, mi amorcito, lo firmamos, tú me lo pediste, ¿qué me vas a venir ahora a reclamar si eso es lo que tú necesitabas? Porque eso no depende de mí, o sea, es también lo que el otro necesita en su proceso de aprendizaje. Ahora, yo siento que en la medida en que más podemos asumir nuestra libertad y dejar que el otro asuma la libertad, los procesos se pueden volver más amorosos, sin que sean tan confrontantes. Lo que pasa es que al principio, obvio, hay luchas de poderes mientras uno encuentra el centro. Y esa lucha está interna y también se refleja en el compartir con el otro, que al principio uno es el hijo de madre y después es el maestro, gracias. Pero también yo necesito poder ver al otro como el maestro, gracias, para que los demás, en vez de verme como el HP, haya un momento donde me vean como el maestro y me puedan dar las gracias también. Pero si todo es un reflejo, y durante mucho tiempo nosotros a los seres no los hemos visto como el gran maestro que me ayudó a crecer y a aprender en conciencia, sino que también nos hemos sentido víctimas, hemos culpado al otro, pues obvio que lo que vamos a proyectar es que los demás no nos vean como el gran maestro que nos está haciendo un favor, sino que nosotros somos unos hijos de madres que les estamos haciendo daño. Pero en la medida en que realmente cada uno incorpore profundamente esa conciencia de los contratos kármicos, la proyección se puede hacer desde la luz, porque ese es el corazón, y eso es lo que estamos invitados, a que haya un manejo del poder desde el corazón, desde la claridad, desde que se pueda manejar más allá de la forma. Venga, esto no se trata de que yo no te dé dinero, esto no se trata de que yo no celebre contigo una Navidad, esto no se trata de que me enamoré de otra persona y no quiero seguir contigo como pareja, esto no se trata de que yo no quiero tener hijos y tú sí. Miren que esas son razones como por las que muchas veces hay luchas de poderes. Pues que yo no te estoy haciendo nada personal. Pues si yo me enamoré de otra persona, eso no es personal contra ti. Yo necesito ir a hacer un camino y vivir otra experiencia. Gracias por el contrato aquí mutuo, de lo que compartimos y de lo que ya no podemos compartir. Pero cuando no asumimos la libertad, entonces si el otro es el malo, o yo soy el malo, qué perverso, cómo le saqué los cuernos, o cómo me puedo enamorar de otra persona, o por qué no hice esto o aquello. Que por eso es muy importante el poder asumir esa libertad con todas las decisiones que tomamos, el entender que nada está ahí en vano y que la verdadera sabiduría y el verdadero acto de amor es aprovechen todo, asuman todo, tomen todo lo que la vida trae aquí y ahora, porque si yo tomo todo ya, si me abro ya, si me dispongo ya, no tengo que repetir. Y ese es el mayor acto de amor. Asumir la libertad y asumir los procesos, las experiencias, para vivirlas una vez bien vividas, no 50 luchando contra ellas. Que es lo que nosotros normalmente hacemos. Como no asumimos una experiencia, no asumo el papá, entonces lo repito con la pareja. No asumo la primera pareja, llevo 20 y no he podido asumir. Entonces, eso es lo que va en contra del amor propio y del sentido de merecimiento. Eso es lo que los ángeles dicen, estás usando el poder en tu contra.
O sea, en vez de tomar la experiencia, asumir que fue tu libertad diseñarla, que eres libre de recibir de ella lo mejor, de crecer a través de ella, de crecer a través de ese tirano, si lo quieres llamar así, de crecer a través de ese verdugo, o de facilitar que otros crezcan a través de usted ser el tirano o el verdugo. Eso es un acto de amor. ¿Cuánto amor tiene que haber para a veces uno ser el HP para el otro? Si yo sé que es que el otro también lo necesita, está creciendo. O cuando el otro lo hace conmigo, porque es que al final el único propósito de todo es que despertemos y crezcamos. Y no va a haber ningún evento, por terrible que parezca, que esté fuera de ese propósito, porque todo está ahí para evolucionar. Si lo podemos ver así, eso es ver la esencia de las cosas, eso es conectar la conciencia crística. Entonces nos permite tener un manejo del poder totalmente distinto, donde podemos entender que la libertad es nuestra esencia, siempre la hemos tenido. Aquí ninguno encarnó por obligación. ¿Teníamos la libertad de tomar un cuerpo humano o no? Decidimos venir. Eso tenía sus consecuencias. Ahora hay que asumirlo. Diseñamos un destino, un montón de experiencias kármicas, pero eso fue la elección desde el espíritu. Y en libertad cada ser dijo, yo me le meto a esto o no. Ahora la idea es, asúmalo, si usted lo escogió. Cada contacto que hicimos con cada persona fue nuestra libertad vivir esas experiencias, esas realidades. Entonces, de lo que se trata es, venga, no importa lo que hayamos creado hasta ahora, muchas de las creaciones fueron inconscientes, porque recuerden que hasta el plexo, que es nivel evolutivo 3, los procesos son inconscientes. Ahora queremos pasar al corazón. Lo que nos pasa al corazón es el amor. Y el amor no es, ay, estoy enamorado de ti, eres el amor de mi vida, la más linda, el más lindo, por siempre, jamás, mi amor, mi vida. El amor es ver la esencia. Y la esencia es ver los seres más allá de sus personajes, de sus dramas, de sus roles, verme a mí más allá del personaje, ver las historias más allá de la forma. Esto no es una sacada de cuernos, esto es un aprendizaje de amor en libertad. Esto no es un robo, esto es una invitación a que te reempoderes, a que no disperses tu energía. Esto no es me esclavizan en el trabajo, esto es una oportunidad de saber que usted no necesita producir su abundancia con el trabajo, usted puede ir para otra parte, es otra cosa más eficaz. Entonces, eso es, o sea, siempre poder entender que no es la experiencia como tal en la que tú te sientes víctima y sin libertad, sino como esos límites, cuando sentimos que estamos atrapados en algo que no nos gusta, es la catapulta que nos impulsa a avanzar. Y que eso todo siempre va a ser necesario porque es lo que nos asciende en espiral evolutiva hacia otro nivel, que en este caso sería el corazón, pues que es el nivel obviamente que sigue. Y ascender el poder al corazón es poder dar las gracias por todo. Porque es el amor y la gratitud lo que realmente hace que las cosas se transformen, cuando yo puedo entender que todo tenía un sentido, que nada pasó en vano y que realmente lo único que tiene que cambiar no es la realidad, sino mi percepción de esa realidad. Dejar de verlo como el bueno o el malo, o la víctima, el verdugo o el salvador, salirse de ese triángulo dramático emocional, ir más allá de las emociones, ir más allá de las formas y entender la esencia de los procesos. ¿Qué más les podría decir yo de la libertad? Recordar lo que les dije, que todo eso es una forma de preservarnos energéticamente, porque si los procesos evolutivos se hacen por niveles, a veces no tenemos la madurez suficiente para manejar ciertas cosas. Entonces, muchas cosas de lo que nos ha pasado, que uno a veces no obtiene los resultados que espera, es porque aún no estamos preparados para eso. Como les decía, hay que meter el niño en la cunita. Eternamente no. Pero el niño no está preparado para un mundo infinito todavía. En la medida en que él desarrolla habilidades, dones, virtudes, potencialidades, lo podemos sacar de la cunita a que todo su mundo sea la casa. Después uno lo pasa para la guardería, después para un colegio, después para la universidad, después si quiere que se coma el mundo. Pero tiene que haber desarrollado ciertas habilidades antes de poderse expandir. Y en la expresión de nuestro poder es exactamente igual. Para poder expandir el poder hay que madurar. Es como un árbol que él necesita primero echar raíces. Y si ustedes miran dónde están las raíces, enterradas, parecieran con poca libertad. Ni se ven, allá metidas debajo de tierra, así, aprisionadas por un bulto de tierra. Pero
esa capacidad de expandirse incluso ahí entre los límites que tiene, lo que le hace resistencia, que es la tierra, es lo que le va a dar la fuerza suficiente para que ese árbol pueda crecer tan alto como quiera, echar las ramas tan grandes que quiera y dar todos los frutos que pueda. Pero si no pudiera vencer esos límites y aún en esos límites crecer sus raíces, entonces no podría expandirse. Entonces eso es muy importante que lo entendamos, porque todo lo que ha dejado las heridas emocionales tiene que ver con eso, con cosas que no fueron como el ego esperaba. Desilusiones, expectativas que teníamos. Yo esperaba de tal persona tal cosa, esperaba de mis padres, de mi madre, de mi vida, del dinero, de Dios, de la humanidad, de la política, de la religión, o sea, llenos de expectativas, de idealizaciones y por ende desilusiones. Eso es lo que ha dejado heridas en el alma, incluso las expectativas frente a nosotros mismos. ¿Cuántas veces no nos pasa, ay, yo hubiese podido actuar mejor? Si yo hubiera sido capaz de no contestarle así, si de pronto mejor le hubiera dicho, pues todo eso que uno hace, que son expectativas. Entonces, ¿qué es lo más importante? Entender todo lo que está ocurriendo responde a nuestra libertad, es nuestro merecimiento y no es un error, está ahí porque era necesario, era perfecto. Eso es lo que nos va a nutrir, eso es lo que nos va a dar el impulso para avanzar. No quiere decir que nos tengamos que resignar. Todo puede siempre ser mejor, pero el desde dónde lo vas a mejorar. Lo vas a mejorar desde el dolor, lo vas a mejorar desde el vacío, lo vas a mejorar desde la lucha, desde la resistencia, desde la culpa o desde la víctima, o es simplemente porque mi potencial es infinito y puedo crear lo que quiera, esa es mi libertad. Estos días les compartí en el WhatsApp una frase que me gustó mucho: ama lo que tienes mientras trabajas por lo que quieres. Yo creo que esa es la verdadera libertad. Ama lo que hay ahora. Ama todo lo que has creado consciente o inconscientemente. Ama todos los resultados y consecuencias de vida que hoy en tu presente tienes. Porque honrar todo eso es el nutriente, el impulso, las herramientas, lo que te va a llevar hacia lo que tú quieres. Pero no es rechazando lo que tengo hoy, ni juzgando lo que he conseguido hasta ahora, ni culpándome ni culpando a otros que yo voy a poder avanzar, porque entonces ahí solo estaré en una lucha conmigo mismo, que es lo que nos dicen esta mañana en la meditación. Si yo no puedo estar en paz conmigo mismo y la historia que he creado hasta este instante, soy mi peor enemigo y quiero o no, me sabotearé infinitamente. Pero si yo puedo hoy pararme y decir, admiro el camino que he recorrido, me admiro a mí mismo por haberlo escogido. Me he equivocado millones de veces, sí. Complací, me sometí, me dejé manipular, mentí, manipulé a otros, me enfermé, me morí, volví, me suicidé, volví, maté, me mataron, hice todo. Qué valiente haber escogido todo eso. Wow. Porque les decía, el reconocimiento es importante. Y eso es lo que me da hoy la fuerza y el impulso hacia donde yo quiero ya ir después y poder reconocer eso. O sea, yo creo que eso es como lo más importante. Entonces, en todo lo que implica ese manejo del poder para pasarlo al corazón, yo les diría que lo más importante aquí en adelante, incluso ahora que vamos a hacer la transición al corazón, obsérvense qué tanto están asumiendo su vida. Y eso implica asumir sus pensamientos, sus palabras. Yo no dije eso, usted sí lo dijo. Asúmalo. Entonces luego empiezan a decir mentiras para deshacer lo que las 4 que metió. Ah, pues sí, la impecabilidad de sí lo dije y tal vez no lo debía haber dicho, o no tenía toda la conciencia en ese momento, pues hubiera podido haberlo dicho más amoroso, o si fue un chismoso, mentiroso, lo que sea. Pero asúmalo, asuma lo que dijo o lo que no dijo, las decisiones que tomó y las que no tomó, lo que sentí, lo que no sentí. Cada cosa es importante asumirla. Y asumir no es juzgar. Asumir es parte de que eso fue lo que yo proyecté consciente o inconscientemente, con lo mejor o lo peor de mí. Y ahora tengo que hacerme cargo de eso. Pero hacerme cargo no es que lo voy a seguir haciendo igual. Puedo con humildad decir, me equivoqué y lo hago mejor. Pues o sí, discúlpame, tal vez te grité o fui grosero, me desquité contigo, lo que sea que uno tenga que reconocer. Porque recuerden que ya pasando al corazón, lo que más les va a ayudar es ser compasivos y humildes. Tener humildad, reconocer y la compasión para abrazarme.
Bueno, profe, pues estoy hablando pues como todo este tema y me surge pues como la inquietud de cómo no caer ante la indiferencia y la pasividad bajo la premisa que uno piensa que todos son contratos kármicos y que cada quien merece, o sea, lo que está viviendo. Lo digo porque, no sé, me parece como que la raza humana cuando pasa por catástrofes y se une, pues realmente ahí está como el poder como de todos nosotros. Un ejemplo, o sea, lo que pasó en México. O sea, que uno veía que la solidaridad de las personas, o sea, nos unía como raza. Pero si uno se pone a pensar y se pone bajo la premisa de no, es que eso es necesario perfecto y cada quien tiene que vivir eso, pues de cierta manera sí, o sea, eso tiene que vivir porque el planeta está sufriendo muchos cambios, la madre tierra está moviendo de muchas maneras, pero de cierta manera pues yo no voy a decir, y si veo que, no sé, mi vecino perdió la casa y, no, es que él se lo merece, pues si la mía quedó intacta, qué bien por mí, pero si la del vecino se cayó, pues a mí no me importa eso. Entonces, o sea, quisiera como preguntarte cómo no caer uno ante esa indiferencia también simplemente por pensar que sí, que simplemente todos son contratos kármicos y que el libro albedrío no existe y todas esas cosas pues que estamos hablando. Pues yo volvería a decir que la respuesta es lo que acabo de decir, que se llama compasión. El ego siempre cree que una cosa es excluyente con otra. Y una de las cosas que van a entender ahora que pasemos al corazón es que el corazón es unidad. Y unidad es integración. Integración es nada, es excluyente. Yo puedo entender que a cada quien le corresponde algo, pero eso no quiere decir púdrete, te doy una patada y en vez de darte algo de comer te voy a prender fuego. No, es que desde la compasión yo podré decir, sí, claro, era algo que le correspondía, comprendo el proceso del otro, sé que era necesario y puedo o no hacer algo frente a eso. Y de lo que puedo hacer, ¿qué sería lo más amoroso, lo más sabio, lo más elevado, lo más evolutivo? A veces puede ser, te voy a invitar a comer, vente para mi casa. Otras veces habrá otras cosas que hacer, pero eso solo lo sabe el corazón. Yo creo que cuando uno llega al corazón es imposible ser indiferente. Y es imposible ser insensible. Lo que pasa es que lo que compartes también tendrá la claridad suficiente para hacerlo con sabiduría. Pero el corazón es el que tiene esas respuestas. O sea, obviamente yo siento que cuando hay inconsciencia hay insensibilidad. Y el que está en plexo solar está en una lucha por una supervivencia personal en donde los demás le importan un carajo. Porque es supervivir yo y en esa inconsciencia no hay más. Y eso creo que como humanidad muchos han vivido eso. Y por eso es que cuando a veces hay ciertas catástrofes o cosas de estas, se matan a veces más, digámoslo así, por ejemplo, lo que ha pasado en Venezuela, porque entran y atracan en los supermercados, porque se meten a las casas, violan, matan, roban. No es ni siquiera el mismo desastre, entre comillas, natural lo que mata a la gente, sino la actitud en la que muchos asumen eso. Que en México lo vimos distinto, una cooperación, una ayuda de unos con otros, muchas personas que se quedaron con su casa y ofrendaron espacio a otros que no la tenían, pero yo creo que en la medida en que pasemos al corazón, el corazón es el que va a tener esa capacidad, desde la compasión y la sabiduría del corazón y la claridad del corazón, saber cómo nos podemos acompañar y apoyar, sin que eso implica evitarle los procesos de aprendizaje al otro. Es que asumir, no sé si en estos días también compartí, si la miraron, era como un patico con un pollito que decía: el amor es dejar que el otro cometa sus propios errores y acompañarlo. El amor no es decirle a México, púdrete, muéranse todos, ni necesariamente rescatarlos, pero hay una sabiduría que la tiene el corazón, que se llama el punto justo medio de las cosas, que es el centro. Lo que pasa es que el centro no es un centro estático. Entonces yo no te podría decir, vea Carlos, lo justo, lo sabio y el centro es, si alguien tiene una catástrofe, lléveselo a ir para su casa. O lo justo es dele 10,000 pesos, o lo sabio es dele 30,000, o 5 millones, o dele dinero. Yo no te podría decir qué sería lo compasivo, amoroso, justo y sabio ahí, pero el corazón sí lo sabe. O sea, el corazón puede decir, yo tengo que decirle a esa persona que se venga a vivir conmigo,
O el corazón dirá, no, no me corresponde decirle que se venga a vivir conmigo, pues tampoco va a ser indiferente. Voy a sacar una colchoneta de mi casa, le voy a regalar una cobija, una muda de ropa y le doy un 50.000 para mercado. Pues eso lo sabe, es el corazón. Lo que pasa es que yo sí siento que donde hay compasión está todo. Y la compasión es comprender los procesos, es ser capaz de ser empático y ponerse en la posición del otro. No necesariamente para cargarlo y desempoderarlo, pero sí para impulsar, acompañar, inspirar, esperanzar. Muchas veces yo pienso, incluso yo como médica, llegaban pacientes con enfermedades muy complejas que incluso si yo quisiera no se las podía quitar. Y sabía que les correspondía. Y tenía claro muchas veces cómo la habían creado, pero no estaba en mis manos devolverles el estado de salud. Pero seguro que pudo haber sido muy valioso haberlos acompañado. Así sea escuchar, así sea abrazar, así sea decirle, mira, tú puedes trascender esta experiencia. Así como a veces fue poner la aguja y se aliviar. Dale un homeopático, se mejoró, pero yo no podía estar segura que eso iba a pasar. Ahora, ¿cuándo darle el homeopático? ¿Cuándo ponerle la aguja? ¿Cuándo solo darle el abrazo? Eso se intuye. Pues el corazón sabe qué tiene que hacer. Entonces mi invitación es, más que razonar, es disponerse a conectarse con el corazón. Yo sé que si la intención que ponen es elevar ese manejo del poder al corazón, el corazón siempre será sabio y acertado, siempre, sin excepción, ante cada persona, ante cada circunstancia, incluso así a veces la decisión que uno tome parezca hacer el HP de turno, porque a veces también eso hay que hacerlo. Es como, seguro que no hay nadie más perverso en este momento que una madre que lleve a un niño a un centro de juguetes y le diga que no a un regalo. Pero no le pueden dar todos los regalos que el niño pida. El bolsillo no les va a dar y no es ni siquiera pedagógico y sabio para ese niño. Aunque de pronto le dejé un trauma y a los 20 todavía se acuerda el día que tenía 3 años y lo llevaron y le dijeron que no le compraran el regalito. Seguro lo puede dejar traumatizado. Pues yo creo que muchos de nosotros tenemos traumas de cosas de la infancia que nos dijeron que no me dejó ir a una fiesta, no me dejó tener ese novio, cualquier cosa. Pero que después uno con el tiempo comprende que eso era necesario. Entonces, por eso yo pienso que la sabiduría más bonita es conectar el corazón y que es poner la intención, obviamente es el tiempo para eso y es nuestra libertad. Y que yo pienso que una de las cosas que yo he entendido es que asumir la libertad no es justificarse y por ende ser el pirobo de turno eternamente. Yo puedo entender que a veces haya sido el tirano, el malvado, el insensible, pues el maestro para otros. Pero también si uno va creciendo en conciencia, la libertad es qué tipo de maestro quiero ser yo para los otros. Pues cómo me quiero relacionar y proyectar. Quiero siempre ser el que proyecta sombras y todo lo peor de mí. O quiero proyectar lo mejor de mí. Porque yo también siento que entre más libertad ganamos, más capaces somos de proyectar lo mejor. Porque eso es parte de la madurez. Si voy ganando evolutivamente, ¿cómo no va a tener mejores cosas para dar? Y eso implica para todo, pues más sabiduría, más claridad, más abundancia en dinero, más abundancia en sabiduría, en conocimiento, en amor, en paciencia, en respeto, en comprensión. Y esa es la libertad. Entre más gane, más tende también para dar. Y creo que la compasión lo lleva también a uno a eso. Pues a que vas creciendo y vas ganando y cómo no vas a compartir. Es como yo les decía, si al final es como un árbol lleno de frutos que se le caen, ¿qué hace el árbol con todos esos frutos? No, de malas, a nadie le corresponde porque son míos. Pues él se le van a caer y todo el que pase por ahí se los va a poder comer si quiere porque es que ya no le caben. Que pienso que se trata de eso, o sea, mucho primero como hacer ese trabajo de madurez emocional, de asumir esa libertad, de asumir los procesos y experiencias, porque en la medida en que cada uno crezca, inevitablemente va a tener mucho más para compartir con otros. Entonces, para terminar lo que les quería hablar hoy de la libertad, la autoobservación que quiero invitarlos a que hagan para este mes, que vamos a empezar Chakra Corazón, es que se observen hasta dónde realmente se asumen en las decisiones y consecuencias de la vida. Y una de las mejores maneras de observarse es, no estoy asumiendo cuando me siento culpable o víctima. Y una de las cosas más importantes a sanar en el corazón es eso, sentirme víctima o culpable. Porque en cualquiera de los dos casos, no dejo que el otro asuma su propia libertad creativa cuando me siento culpable. O no estoy asumiendo mi propia libertad creativa cuando me siento víctima y culpo a otros.
Y de lo que se trata es poder entender que lo que le pasa al otro es su elección y lo que me ha pasado a mí fue mi elección. Y que cada uno tiene que hacer su aprendizaje frente a los procesos para poder cambiar las cosas.